Que revisemos un mapa de Reino Unido. Bueno, para los que no lo saben, Reino Unido es una cosa y tenemos la isla de Inglaterra con sus divisiones. Ahí tenemos Escocia, Gales. Pero en fin, veamos primero los países vecinos de este Reino Unido. Irlanda, ahí está Irlanda e Irlanda del Norte, que es parte de este Reino Unido. Francia, Bélgica, Países Bajos y un Reino Unido con Escocia, con Gales y con, además, hay que decirlo, Inglaterra y las tres formando esta isla de Gran Bretaña. Por eso ocupamos equivalentemente Gran Bretaña, Reino Unido, que son las cuatro partes. Y a veces hablamos entonces y intercambiamos los términos, pero en este programa, para aclararlo, cuando hablemos de Reino Unido, cuando hablemos en general de Inglaterra o cuando hablemos de Gran Bretaña, vamos a estar hablando lo mismo, aunque lo sabemos: Reino Unido, las cuatro partes, Gran Bretaña, la isla y Inglaterra, una de las tres partes de esta isla. ¿Bien explicado, no, muchachos? Ya, ya, está bien. Pasemos a lo siguiente, comparemos un poquito países. Quiero que comparemos Reino Unido con Estados Unidos. Vamos a hacer esta comparación que es importante para tener claro el peso de esta importante también potencia económica. No es el imperio que fue algún día, pero es súper importante, no solo en la Unión Europea, sino a nivel mundial, aunque evidentemente, claro que palidece al lado de Estados Unidos como la mayoría. Veamos la comparación entonces entre Reino Unido y Estados Unidos. Ahí lo tenemos en kilómetros cuadrados, la diferencia es abismante. Estamos hablando solo de 243.610 versus 9.833.000, cabe hartas veces adentro. Cuando hablamos de el PIB, aquí estamos hablando de grandes economías, entonces estamos hablando ya, no hablamos de, como en el caso de Chile, 500.000 millones de dólares, no, aquí ya hablamos de billones, estamos hablando de los grandes. 2,6 billones en el caso de Reino Unido, pero miren el tamaño de Estados Unidos, 18,56 billones. Y cuando hablamos del PIB per cápita, 42.500 versus 57.300. Y en el crecimiento vemos obviamente dos economías que están creciendo, es cierto, están en proceso de recuperación, pero muy lento todavía, 1,8 en el caso del Reino Unido, 1,6 en el caso de Estados Unidos. Y quiero que revisemos los otros datos que tienen que ver con un tema más bien social. En el caso del Reino Unido hablamos de 64 millones de habitantes, en el caso de Estados Unidos 323 millones. Cuando hablamos de la pobreza, alcanza al 23% en el Reino Unido y en Estados Unidos un 13%. Siempre hay que hacer hincapié, en todo caso, cuando hablamos de países desarrollados, obviamente vivir la pobreza con un sistema de protección social más o menos importante es distinto de como lo veía, por ejemplo, un sudamericano. Y la inflación 0,5% versus 1,3% y el desempleo 4,8% versus 5,3%. Daniel, lo primero que quiero preguntarte, para que luego entremos a hablar del sistema político con Jorge, ¿en qué momento económico también? Porque eso va a influir evidentemente siempre en cómo se evalúa el desempeño de un gobierno y en cuánto poder también tenga. ¿En qué momento económico, pensando también en lo que significa el Brexit, está Inglaterra? Entendiendo que lo estamos hablando como sinónimo de Gran Bretaña, Reino Unido, en fin. Bueno, en el Reino Unido la crisis del 2008 ha marcado mucho, hay un antes y un después. Sí. Y eso estrechó mucho las finanzas del gobierno y ha sido una recuperación lenta en general. Y sin embargo no tan mala como en otras partes. Entonces están en esto, como en un crecimiento lento, una situación laboral mediocre, pero no del todo mala, pero tampoco muy buena. Está ahí como avanzando a poquito, pero con una sensación quizás más de estancamiento que de progreso en general. Pero también dicen algunos analistas que May puede no confiarse, pero sentir que no están en el proceso en que van cayendo hacia abajo, sino que desde la tocada ya de fondo a empezar a poder empezar a pensar al menos en subir. O sea, la economía ha estado creciendo, poquito, la situación del empleo también. No es un momento de crisis en absoluto. Sí, tampoco es crisis. Ok. Jorge, estamos hablando de una monarquía parlamentaria, pero me gustaría profundizar justamente para que después empecemos a entender qué es esto de las elecciones anticipadas, cómo se llaman, de este sistema político y también electoral del Reino Unido. Bueno, en general, como tú dijiste, en el sistema parlamentario, o sea, en el sistema parlamentario no hay elección directa del Ejecutivo, sino que las elecciones se eligen partidos. El partido que tiene mayoría en el Parlamento, el líder del partido, es el que supuestamente va a tener la posibilidad de convertirse en el primer ministro.
solo en alianza, según si le alcanza o no la votación. Y generalmente sí, digamos, desde la década de los 20, que si no me equivoco, ningún partido tiene una mayoría absoluta. O sea, siempre es un sistema bipartidista, que había un tercer partido que son los liberaldemócratas, y está el partido que representa a la izquierda, que es el Partido Laborista, que es un partido socialdemócrata, por ahí en algunos momentos más tirado a la izquierda en comparación a otras socialdemocracias de Europa, y luego el Partido Conservador, que representa a la derecha. En ese sentido tenemos un sistema bipartidista que tiene que ver con el sistema electoral que hay en Inglaterra, que es un sistema mayoritario. En inglés le dicen first past the post, que significa que en cada circunscripción electoral, a que el candidato que tiene la mayor cantidad de votos, aunque no tenga una mayoría, pero tiene una pluralidad, se lleva la circunscripción. Es uninominal, el que gana se lo lleva. Exacto. Eso tiene que ver un poco con la cultura política de Inglaterra. Es un país que no con tanta divisividad, quiero decir, como en otros países. Entonces el sistema mayoritario de alguna manera tiene que ver con un país que no tiene una constitución escrita, que convenciones del siglo XVII guían lo que es el espíritu. Entonces el sistema electoral un poco representa lo que es ese consenso que existe inclusive entre izquierda y derecha sobre el espíritu republicano. Ahora, eso tiene como consecuencia que cualquier partido, pero específicamente también afecta a estas terceras fuerzas a lo largo de la historia, porque aunque saquen una buena votación, si no alcanzan a estar en el top en cada distrito o circunscripción, no salen. Entonces, a veces hay partidos que tienen una votación importante, un respaldo en la opinión pública, pero eso no se ve reflejado en el Parlamento. Sí, bueno, miremos lo que pasó ahora con el tema del Brexit, que si bien fue una elección excepcional. O sea, bueno, hoy en día existe un problema no con los datos de los sondeos, sino con el análisis de los datos, pero ese ya es un problema que excede a Gran Bretaña y lo podemos ver con lo que ocurrió con Trump en cualquier caso, pero sí. Pero un poco en cualquier caso estamos hablando de un país que tiene una cultura de tolerancia milenaria, y el sistema político un poco refleja esos consensos que existen en las convenciones históricas. Daniel, hablemos principalmente, a ver, aquí tenemos dos partidos que son los clásicos en Reino Unido. Tenemos a los Tories o conservadores, Margaret Thatcher, para ponerlo como bien característico, y tenemos al Partido Laborista, Tony Blair, para hacer un recuerdo como más patente. Primero esos dos, ¿cómo los caracterizamos? ¿A qué se parecen que pudiéramos caracterizarlo en Chile? Estamos hablando, porque no es necesariamente lo que nos podríamos imaginar, son bastante... tienen hartos puntos en común y han tenido ciertos momentos también de la historia de Reino Unido que han estado bastante enfrentados también. Sí, bueno, como la mayoría de los sistemas bipartidistas, a veces los partidos convergen al centro y a veces hay momentos de mayor polarización. Con Tony Blair y la tercera vía al poder, el Partido Laborista se corrió muy al centro y ahí como que no había tanta diferencia. Pero ahora el líder de los laboristas es Jeremy Corbyn, que es alguien que ha corrido el partido claramente hacia la izquierda. Y por otro lado, los conservadores con Cameron, que Cameron era una figura relativamente moderada. Bueno, con el Brexit él tuvo que salir, alguno. Claro, trató de moverlo hacia el centro, ¿no es cierto? Pero se tuvo que ir, ¿no es cierto?, cuando perdió el referéndum del Brexit, y ahora Theresa May, parte de lo que ha hecho para tratar de aquietar a su ala derecha es correr el partido hacia allá y tomar la agenda del Brexit con mucha fuerza, y también protegiéndose de un partido nuevo, más de derecha que salió, que es UKIP, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces, ese partido, como le estaba quitando votos por la derecha, ella se ha corrido para allá, y en ese sentido estamos en un momento quizá de mayor polarización que hace 5 o 6 años atrás.